¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El Tratado de Libre Comercio, del que hablamos tanto después de 1994, ha sido muy bueno para algunos sectores, ha sido muy malo para otros. Y hay un tercer sector que vive de la simulación, así, de la simulación del Tratado de Libre Comercio. Uno de esos sectores es el del transporte de carga, que simplemente no ha podido llevar sus productos, pasar sus máquinas, sus tortons, hasta el otro lado de la frontera. Los detienen con una serie de pretextos largos, con una incapacidad del gobierno estadounidense para cumplir con su palabra, y del otro lado, el gobierno mexicano no ha podido reunir, agrupar, hacer fuertes a los transportistas de nuestro país. El resultado es que en 2001, un panel arbitral 5-0 dictaminó la razón de los transportistas mexicanos. Y aún así, con esa autoridad y ese laudo, el transporte mexicano siguió sin poder entrar. Hoy los transportistas mexicanos ya no quieren entrar, quieren que les paguen por daños y perjuicios. Y justamente este debate está levantando ámpula porque podría implicar $2,000 millones por año de afectación. Calcule usted cuánto dinero es eso si a partir de 1998 se viene provocando esta circunstancia. De esto hablaremos hoy, del transporte, libre comercio y su simulación. Comenzamos. Mi nombre es Mónica Gambril y soy investigadora aquí en la UNAM. El Telecán es una serie de instrumentos bilaterales o en este caso regionales que promueve Estados Unidos. Es como su modelo de integración. Es de libre comercio, pero incluye dos capítulos referidos a la resolución de conflictos. En este caso, el Ejecutivo de Estados Unidos, el presidente, se ha negado a abrir las fronteras. México demandó y ganó. No ganó, sino hasta 2001. Estas cosas tardan. Pero ganó. Otra vez se tuvo que decidir, y ya esta vez fue en manos de Bush Jr., George W., y él como que permitió que el Congreso pusiera una serie de restricciones para garantizar la seguridad. Era abiertamente dilatoria, con fines proteccionistas. En ese momento, creo yo, de bastante buena fe, muchos transportistas mexicanos participaron. Había 100 compañías. Y sin embargo, todo el esfuerzo que hicieron se perdió porque el programa temporal, el programa piloto, pues lo terminó Obama en 2009. Lo terminó así, otra vez arbitrariamente. Quitó el presupuesto del plan para que no pudiera operar. Ahí es donde los camioneros meten ya con abogados propios su demanda y piden resarcir daños patrimoniales. Y bueno, eso es lo que están ganando. Esto demuestra la eficacia del Telecán. Funcionan las medidas de arbitraje y de demandas, de paneles y todo eso. Funcionan y muy bien. Bueno, pues para abrir boca en esta difícil circunstancia de relación entre los Estados Unidos y México a propósito del transporte, había que invitar, primero que nada, a un transportista que nos cuente cómo han vivido estos cambios, estas transformaciones, para bien o para mal, en nuestro país. Y está con nosotros Adolfo Torres Mendoza, él es coordinador de transporte multimodal de la CNOP. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Adolfo, bienvenido a Espiral. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Un saludo a todo tu teleauditorio. Muchas gracias. Pues yo quiero primero preguntarle cómo llegó usted al transporte para que estemos hablando tierra a tierra de las experiencias personales. Bueno,
Mi abuelo fue transportista, mi padre, mis tíos fueron transportistas y mis hermanos son transportistas, o sea, somos la tercera generación y empezamos como transportes piratas. Transportes piratas quiere decir ahora que está tan de está mala tan- moda tan ese de término, moda, sí. explíquese. ¿Por qué piratas? Porque había las concesiones en aquellos años donde nada más los privilegiados traían sus placas federales y nosotros con placas estatales teníamos que sacar o tramitar un amparo para poder prestar un servicio público. Es decir, había placas por cada entidad federativa y esas no permitían que el transporte se Quisieran moviera un de un servi- estado a otro, quisieran un como servicio ahora público. pasa con México y Estados Unidos, más o Más o menos. menos así va. Y entonces tenían que, por amparo, conseguir placas federales o algo No, similar. con amparo para poder seguir trabajando. Después, en 1972, bajo un régimen priista con el licenciado Luis Echeverría, viene una regularización del autotransporte federal, donde todos se hacen empresarios, los que andábamos de piratas, y nos dan la oportunidad de ser, con placas federales, empresarios. ¿Qué camiones manejaba su abuelo? Estábamos hablando de camiones rabones de 5 a 7 toneladas, Rabones, ¿qué quiere decir? 2 ejes, un eje delantero y un eje motriz. Así se conocen todavía. Así se camiones conocen todavía, Rabones. camiones rabones. Después, posteriormente, fueron los camiones Torton, un eje delantero, un eje motriz y un eje loco. Entonces ya tenían una capacidad de 12 a 15 toneladas. Posteriormente vienen los tractocamiones de 5 ejes. Primero eran de 2 ejes, los tractores, un eje delantero, un eje motriz y un eje del remolque. Siempre hay una idea un poco romántica del conductor de camiones y lo que uno se pregunta es las familias que están atrás, deben ser muchas. ¿Cuántos mexicanos viven, no nada más me refiero de conducir, sino las familias de los conductores y de todo el sistema de transporte de carga? ¿Cuántas familias serán? ¿Cuántos mexicanos Bueno, están ahí? hoy en día, directa e indirectamente, del autotransporte viven más de 4,5 millones de familias. O sea, número bajo, hay ¿no? un buen número de gente que Siguen vive siendo de puros nosotros. hombres, ¿verdad? Hay mujeres también. ¿Y hay oficio de mujer? ¿Ya la hay- mujer sí. también maneja? Sí, inclusive en San Luis Potosí tenemos un gremio importante de mujeres taxistas. Entonces, quiere decir que han ido incursionando. Y bueno, no es que nosotros los hombres les hayamos dado un espacio a las mujeres, ellas se la han venido ganando a pulso. Han buscado su espacio que por derecho les corresponde. Cuando uno anda en la carretera, observa dos tipos de transportes. Uno son los de las propias empresas, ¿no? Están las empresas cerveceras que tienen sus propios transportes, están las panaderas que tienen el propio. Ustedes están más bien metidos en el servicio público. Pero a ver, federal. ¿cómo se define eso? Aquí hay una situación bien importante y vale la pena recalcarlo. En los últimos 2 sexenios y sobre todo en este que terminó, le dieron mucha oportunidad al transporte privado. Privado quiere decir que trabaja para una empresa. Trabaja que para no- una empresa, o sea, mueve sus productos. Lo que es la industria cervecera, lo que es la industria cementera, papelera, lo que es la industria panificadora. Compró sus propios camiones. Compró sus ¿Y eso propias no tiene que ver con la flotillas. inseguridad? Que preferían estar seguros de quién era el camión y quién era el conductor y meterle sistemas de radar para seguirlos. Nosotros lo podemos hacer, pero no nos dieron esa oportunidad. Eso también viene a desfasar enormemente al autotransporte y a no dejarlo crecer. Hoy en día tenemos un problema muy grave en el autotransporte, como es el achatarramiento del parque vehicular. Más del 75% del parque vehicular tiene más de 20 años de uso. Eso es sumamente peligroso porque ya el mantenimiento preventivo se da. ¿Pero qué no es más negocio como así para al cambiar las correctivo. unidades? ¿O por qué? Lo que pasa es que los gobiernos anteriores, en los últimos 12 años, no hubo nunca un cajón de financiamiento para el autotransporte. La banca en este país no es una banca que fomente al país. Es más, la banca de fomento en este país no existe. Existe la banca usurera, Pero déjeme la ver si banca entiendo. comercial. Una de las grandes apuestas que hizo este país en los años 90, al abrir las fronteras, es que el transporte de bienes iba, decían, a enriquecernos a todos, pero uno hubiera supuesto, sobre todo a los transportistas, que iban a poder llevar sus productos pues hasta Canadá, si les daba la gana. Y sin embargo, la apertura comercial no ha sido buena para ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio se firma en el año 1993 Entre vigor y tenía 94. que entrar en vigor el 1 de enero de 1994, cosa que no se llevó a cabo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque allá sí hay líderes del transporte, allá sí hay gobierno, allá sí protegen a la industria y no aquí como a la buena de Dios. Ahí te arreglas.
Eso fue lo que vino a deteriorar La enormemente. verdad que necesito. Si se firmó un tratado de libre comercio, era para que los gobiernos no protegieran a su propia industria, sino para que abrieran la frontera. Sin Está embargo, usted diciendo que en Estados Unidos no, se no pusieron se a dio. proteger, o sea, no Sí, cumplieron claro, con el acuerdo. no está cumpliéndose el acuerdo. Tan es así que hoy en día no se ha abierto. Se han dado prórrogas, se han dado esto, pero no se ha abierto. Pero a ver, si usted quiere agarrar un Thornton, salir de Toluca y terminar, no sé, en Bronzeville o en Chicago, ¿puede hacerlo? No existen los mecanismos para poderlo hacer porque es discriminatorio, es selectivo. Pero ¿quiénes pasan al otro lado? No hay empresas que pasen de nosotros. Hay una empresa que tiene 15 unidades y es un programa piloto. Es muy lamentable que traten esa simulación, sobre todo los gobiernos Pero anteriores. lo que usted me está diciendo es que no los dejan pasar en la No nos frontera. dejan pasar, o sea, muy apenas dejan pasar a los transfer que cumplen con los requisitos porque también ahí hay ¿Qué reglas. son los transfers? Los transfer son los camiones que desganchan y ganchan en la frontera y hacen el intercambio de remolques. O sea, llevan el remolque Sí. hasta la frontera, ahí desenganchan. Desenganchan. Luego otra cabina los jala del otro lado de la A frontera. Estados Unidos. Y ese es el que se sigue. Es el que lo lleva. Entonces, ¿qué es lo que ¿Pero hay? ¿Por qué no se pueden seguir derecho? Porque ellos tienen copado el mercado. No podemos darle vueltas. Ellos cobran desde origen, Chicago, San Antonio, Dallas, al destino final que es México, Toluca, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro. Vienen cobrando todo el flete. Llegan a la frontera y subcontratan a los transportistas mexicanos. Ellos vienen comprando $2,500 de Chicago a México. Y resulta que en México es sumamente barato el ¿Por transporte. qué ustedes no los contratan en Chicago, en Denver? Porque venir a las México? grandes empresas tienen no monopolizado, tienen captado el mercado Las grandes empresas estadounidenses. estadounidense, sí. O sea, hay empresas ¿Y por qué el transportista mexicano no ha logrado penetrar ese mercado? porque no se nos porque dieron. también hay mexicanos allá, Sí, había claro. formas de hacer Sin asociaciones. embargo, no puede invertir como mexicano en los Estados Unidos. O sea, no se ha dado en forma el Tratado de Libre Comercio como debería de ser. O sea, ahí nos queda claro que aunque sea un gobierno republicano o un gobierno demócrata, protegen a su gente. Y ustedes han perdido dinero, supongo, con Totalmente, eso, capacidad de totalmente. modernizar el transporte. Capacidad de modernización. Yo creo que con este arbitraje que se tiene ganado, se van a beneficiar muchos transportistas, sobre todo pequeños. Está usted hablando del arbitraje, es este panel arbitral al que sometieron ustedes la discusión para que autoridades de ambos países pudieran Resarcir los daños ocasionados al transportista mexicano Por no por dejarlo no poder pasar. dejarnos pasar a Estados Unidos. Esa demanda la encabezó Canacar, porque es el órgano oficial del transporte mexicano. Entonces tenía que encauzar. Sin embargo, ¿Tienen confianza en que el arbitraje de ese panel pueda funcionar? debe de funcionar, porque entonces si no funcionara ese arbitraje, ya estaríamos en otra situación. Ya perdieron todos. Pero Ahora, bueno, lo que dicen mucho de aquel lado es esto, de que el parque vehicular mexicano no cumple con las normas ambientales, que está chatarra, lo dice usted. Es decir, que no es el mismo transporte que tienen en las carreteras de Estados Unidos y no quieren ver ese transporte en bueno, sus pero carreteras. aquí hay un punto muy importante. Si estamos en un tratado de libre comercio, pues los tratados de libre comercio también deben ser de personas, deben ser de vehículos, deben ser de mercancías. Entonces no puede ser selectivo, si no, no sería tratado. Sin embargo, se le ha dado un sesgo unilateral donde dice no entra el transporte Pero déjeme si lo mexicano. entiendo. Cuando vemos que de pronto el tomate mexicano no puede entrar a Estados Unidos, o el limón no puede entrar a Estados Unidos, en alguna ocasión el aguacate no puede entrar a Estados Unidos, y un poco porque inventaban que había plagas inexistentes. Entonces esa invención funcionaba como frontera artificial, es decir, justificaba el cierre de fronteras para esos productos. Usted me está diciendo que con el transporte ha pasado lo mismo, les inventan plagas artificiales o son de veras esas Son plagas artificiales y son de veras. Porque no todo lo Algunas que son se artificiales dice. y otras son... Sí, claro, porque dijeron, vamos a... ¿Cuáles son de veras? Primero, las de veras, que el chofer tiene que hablar al 100% el inglés. No, pero ¿cómo? Bueno, esa es una. La otra, que no tiene que ir liqueando en nada el vehículo. Liqueando. ¿qué Liqueando quiere quiere decir que vaya escurriendo aceite en alguna parte. Que tiene que traer más del 50% de las balatas. Que las balatas ya no pueden ser de asbesto, tienen que ser de fibra de vidrio. Y una serie de cosas de estas técnicas
¿verdad? Que es donde nos dicen, va a ser ¿Y usted cree aleatorio. honestamente que no se justifican? Dejo a un lado lo de hablar inglés. Yo creo que no se justifican, pero ellos son muy proteccionistas. Tienen un sindicato muy fuerte en Estados Unidos, son los Teamsters, y Ganan elecciones. los claro, ganan elecciones, eso nos queda claro. Entonces, al ganar elecciones, ¿qué tienen que exigirle a su gobierno? Proteccionismo. Pues vale la pena explorar qué es lo que este panel arbitral decidió. Vale la pena ver si eso va a transformar la relación del transporte entre México y Estados Unidos. Le agradezco muchísimo, Adolfo, que nos haya contado esto y me voy al siguiente segmento justamente para hablar con los abogados, con los expertos, a ver si en efecto vamos a poder derribar las barreras cuando éstas no se justifican y qué hacemos con las que sí se justifican. Quédese con nosotros, continuamos. La cercanía es la principal ventaja que tiene México con respecto a cualquier otro país del mundo. Ningún otro país comparte esa frontera tan grande con Estados Unidos y ningún otro país está a 10, 8, 6 horas de su lugar del comercio, del destino más grande del mundo en materia de comercio. Si México no aprovecha esa ventaja con transporte, con ferrocarril, con aduanas, con aeropuertos, con recintos, estará desaprovechando su principal ventaja, que es la cercanía con los Estados, con el principal mercado del mundo. Yo soy David Hurtado, soy abogado. Participo en la American Chamber como presidente del Comité de Políticas de Comercio. Cualquier tratado comercial genera, por razón natural, conflictos. A medida que el comercio entre países o regiones crece, los conflictos se multiplican. El tema del transporte transfronterizo de carga fue muy importante porque era uno de los temas que tenía que abrirse desde el año de 95 y posteriormente en 2000. Estados Unidos se negó a hacerlo, se negó a permitir que nuestros transportistas de carga cruzaran la frontera hasta los límites que se habían fijado en el Telecán. Las razones por las que no lo implementó son múltiples, pero yo pensaría que las más importantes son políticas. Hay un grupo en Estados Unidos de sindicatos, que son los llamados Teamsters, muy fuerte, ¿no? Ellos agrupan a los principales transportistas, tienen mucha fuerza política en Washington y ellos presionaron y siguen presionando al gobierno de Estados Unidos para que no entren los camiones mexicanos. Es un tema político, como en todo el mundo, y es un tema donde pretenden proteger esa exclusividad y el empleo de los choferes americanos, etc. Muchos pensaron que nunca se iba a resolver. La presión que generaron estos Teamsters y la opinión pública crearon un ambiente muy tenso de que los camiones mexicanos con choferes pues no preparados, negligentes, podrían causar accidentes por no respetar las reglas. Entonces, la medida más importante que hubo en este acuerdo fue implementar una serie de requisitos de los dos lados, ¿no? Muy estrictos, de manera que el público, sobre todo, esto era mediático, era dirigido a que el público tuviera claro que cada camión mexicano que entraba a Estados Unidos cumplía exactamente con los mismos requerimientos de los camiones de Estados Unidos. No es fácil ninguna controversia, no ha sido ninguna de estas fáciles, ni la del azúcar, ni la de la carne, ni la del tomate, ninguna otra que se presente, ni la de transporte, desde luego, ha sido fácil, porque hay muchos intereses de un lado y de otro, como en cualquier conflicto. Pero el tratado es una forma de resolver esos conflictos a través del cumplimiento de reglas pactadas con anticipación. De vuelta en Espiral, hablando del transporte y las trabas que está encontrando el transporte mexicano en tierras estadounidenses. Les doy la bienvenida, ustedes que han tratado el asunto pues un poco como empresarios, otro tanto como abogados, como especialistas. Les agradezco y como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Don Pedro, comenzamos con usted. Gracias. Yo soy Pedro Manuel Ojeda Cárdenas, soy abogado, especialista en Derecho Internacional. Y estoy en esto porque durante una época de mi vida hice todo el litigio internacional de Pemex y parte del Gobierno de México.
Tengo 10 años trabajando con los transportistas, atendiendo este tema del arbitraje. Si conoce bien a las autoridades gringas. Sí, sí las conozco. ¿Y les ha ganado varias? Sí, muchas. ¿Y esta se las va a ganar? Por Ahorita me supuesto. lo cuenta en el programa. Ok. Alberto Mercado, bienvenido, me da mucho Sí, gusto. Gracias, Ricardo. Alberto Mercado Araiza, soy presidente del Consejo Nacional de Autotransportistas, CONDIRA se llama nuestra organización, y reúne dirigentes de autotransportes de diferentes áreas, y pues en el gremio desde que nací. Desde que nació. Sí, También yo, como don yo no Adolfo. soy como don Adolfo, que él desde su abuelo. Yo nací en el transporte. Ahí lo parieron. Ahí ¿no? en el transporte salí de San Luis Potosí a incursionar en todos lados hasta Tijuana, ser los primeros que llegamos cuando no había ni carreteras. No se podía pasar el desierto de Altar, ni se podía pasar los chalanes. Y llegamos con un camión a Tijuana, por primera vez en 1954. Algo ha cambiado este país desde entonces. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo, mi padre murió hace 27 años. Si despertara ahorita viera cómo está el transporte, se volvía a morir. De lo malo, de lo bien que está. De lo mal, Vamos a seguir hablando de esto. definitivamente. Don Javier, me da mucho gusto que esté por aquí. Gracias, igualmente. Javier Durán Hernández, servidor. Soy comisionado de Canacar para la demanda contra los Estados Unidos por el incumplimiento del TLC y soy presidente de la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex. Usted fue, hay que responsabilizarlo por esa demanda y por su éxito. Pues soy partícipe de ello desde el inicio. Configuramos junto con el licenciado Mercado una posibilidad de resarcir al transporte nacional por ese incumplimiento, ya que se había ganado un panel por parte del Gobierno de México, en el que curiosamente México ganó 5-0, teniendo 2 panelistas norteamericanos, 2 mexicanos y un... Ahora le entramos a eso porque sí sería interesante entender cómo ya se ganó y cómo ahora lo que está en litigio, pues en efecto son daños y perjuicios. Eso lo explicará un poquito mejor el abogado. Yo les puedo decir que mi incursión en el transporte pues también es de nacimiento. Mi papá fue chofer, posteriormente... ¿Urbano o Fue foráneo? chofer de un camión de transporte de líquidos al servicio de Pemex. Y posteriormente pues pude crear una empresa, ahora un grupo fuerte, Grupo Daduga, y yo nací en eso. En realidad pues mi padre hubiera querido que yo fuera profesionista de otra cosa, pero me metí dentro del transporte tanto que ahora pues estoy representando este tipo de cosas. Bienvenido. Gracias. Don Salvador, bienvenido a Espiral. Bueno, su servidor Salvador Rivera Castrellón, soy secretario de Transporte ahora de la CNC y presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos. Y mi amigo Mercado me decía, oye, ¿por qué vienes como campesino de traje? Bueno, debo de decirle el origen, porque sí es mucha la pregunta que me la han hecho en diferentes partes, ¿cómo llegaste al transporte? Originalmente mi abuelo era arriero. Pero eso ya es ser transportista. Sí, llegó, Despacio, pero llegó sí. con mulas, transportaban de la Sierra de Santa María del Río a la capital o a Río Verde, cruzaban la sierra y llevaban los productos agrícolas que se daban en la región. Y en un momento mi abuela fue mordida por o picada por un cascabel. Y había que transportarla y no habían que transportarla porque las líneas o las de carga que trabajaban solamente en el día y un vehículo. Entonces yo siempre me pregunté por qué no tener los campesinos nuestro propio transporte. Entonces cuando me vengo a la Ciudad de México, llego a la CNC y consideré que era el lugar adecuado para trabajarlo. Y con un grupo de campesinos transportistas que ya estaban desorganizados, los empezamos a organizar, nos amparó la CNC y empezamos a trabajar, a formar empresas de transporte en todo el ¿Y país. hoy están en todo el país? Estamos en todo el país, unos con carga, unos con pasaje, unos con pipas, unos con grúas, unos de todo tipo. Y tenemos 2 tipos de transportista, el servicio público federal, ya sea con placas federales, el servicio público estatal o el particular. Y tenemos otro que es el más pobre, el más humilde, el más golpeado por el gobierno, por las policías y por todo mundo, y ahora hasta por la PGR, que es el campesino que va y se trae su vehículo a Estados Unidos. Y que con la administración actual, Carros, no obstante, chocolates famosos. exacto, y no obstante que el TLC decía que ya podíamos tener nuestro propio vehículo, ahora somos objeto de detenciones y se nos declara como delincuentes. Pero me da usted pie. A ver, este país es adicto a las varitas mágicas. Una que se nos
volvió muy preciada fue la idea de que bastaba con tratar libre comercio para que algunos sectores, sobre todo, se vieran beneficiados. Y bueno, cuando las barreras se levantan, pues el transporte de bienes y de personas es normalmente lo que mejora más rápido. Lo puede uno observar en Europa con la apertura comercial, lo puede observar uno en el Cono Sur con la apertura comercial. Y aquí pues estamos en 2013, algunos añitos después de 1994, y yo veo todavía temas que parece que están en época del padre don Alberto, exactamente, es decir, fronteras y fronteras. ¿Por qué el TLC no los benefició? ¿Por qué no benefició a ustedes los transportistas? Yo quisiera platicar un poquito parte de la historia previa, aunque hay muchas anécdotas y muchas maneras de abordar esto. Pero todavía hasta 1982, cualquier transportista mexicano podía pasar a Estados Unidos con un permiso. De hecho, traían las placas pegadas de México y como era un transporte interestatal a Estados Unidos, traían placas de distintos estados. ¿Pero hasta dónde podían llegar? ¿Hasta Nueva York? Hasta donde quisieran. ¿Hasta Wyoming? No había problema. En 82, precisamente por las presiones de los sindicatos de Estados Unidos, los Teamsters, se dejan de dar los permisos y viene algo que se llamó la ley de moratoria de Clinton. No se vuelve a dar un permiso nuevo a un camión mexicano. Y de ahí empezó toda una estructura de implementación regulatoria. Pero está yendo muy rápido. 82 tuvo que verse revertido en 94. A eso vamos. Porque Clinton es después de 94. Entonces llegamos al TLC y en el TLC, que se firmó en 92, se abrió en 94 en general y era 98 la moratoria del transporte. Sin embargo, llegamos al momento de la moratoria y Estados Unidos no abrió la frontera. Simple y sencillamente no la abrió. ¿Con qué explicación? Con ninguna explicación válida. Los Teamsters tienen muchos votos para los demócratas y lo voy a poner más adelante porque hay un antecedente. Pero lo que decían hace rato era cierto con don Adolfo, es que los sectores sociales de Estados Unidos hicieron sentir su peso y empezaron parte de las barreras artificiales de las que hablaban hace rato, la seguridad y una serie de cosas. El caso es que en el año de 2001 México, país, demanda el cumplimiento del TLC en materia de transporte y gana ese panel. En 2001. En 2001. A ver, vámonos despacito. Cuando hay conflictos entre México, Estados Unidos y Canadá, a propósito del Tratado de Libre Comercio, se abre lo que se conoce como un panel arbitral. Así es. ¿Compuesto por quiénes? 2 árbitros mexicanos, 2 de Estados Unidos y 1 canadiense. O sea, son 5 en total. 5 en total. Y esos 5 recibieron esta queja en 2001. Exactamente. ¿Y cómo resultó el laudo del panel? Simple y sencillamente el laudo del panel tiene frases como es un blanket refusal, el rehusarse flagrantemente a cumplir. Eso dice el... O sea, es inadmisible. No solamente inadmisible, sino que no había razón válida de Estados Unidos para negarse al cumplimiento. Esto es 2001. 2001. Este laudo de 2001 es el que le da pie al gobierno de México en 2010 a imponer las famosas tarifas. A ver, pero de veras, después de el panel no tuvo la autoridad suficiente. No la tuvo, definitivamente no. Pero eso es muy preocupante que no tengamos. Pero venir aquí en esto. El tratado se firma en 92. El aspecto del transporte tuvo muchísimas pláticas, porque desde el principio no se veía la homologación de leyes entre México y Estados Unidos. En México bastaba... Norma técnica. En México bastaba con un apretón de manos con el presidente para que autorizara lo que fuera. En Estados Unidos se tenía que cumplir con cada estado diferente. O sea, desde que se inició el tratado en 92, en las pláticas, ya veíamos que era un tratado que no iba a funcionar en el transporte. Lo vimos. Nos llegamos a conveniar con empresas norteamericanas y desde entonces la empresa de nosotros de Tijuana, México, hizo el primer convenio para el intercambio de cajas. Pero ahorita lo que toca el licenciado Ojeda es que estaba determinado que en 98 ya estaríamos entrando a los estados fronterizos y era la apertura del tratado cumpliendo en sus términos en 98. No pasó así, se habló de una moratoria que no se dio tampoco justificación. Y entonces vienen las presiones de los sindicatos norteamericanos para no permitir que los mexicanos pasáramos. Ahí llegamos a donde dice Pedro de la demanda. Pero la pregunta fue, en el 2001 no se hizo nada. Sí, el gobierno de México tuvo alguna
alguna reunión con el Ejecutivo de Estados Unidos. Y George Bush, como presidente, y el Departamento de Transporte de Estados Unidos presenta una controversia constitucional en la Suprema Corte de Estados Unidos contra su Congreso, diciendo: tengo un tratado internacional que no he podido cumplir porque el Congreso no me autoriza los fondos y los recursos. La Suprema Corte de Estados Unidos en 2004 determina que podrán tener o no tratado, pero si el Congreso no aprueba los fondos, el Ejecutivo no puede implementar TLC. Esto es 2004 y me gusta subrayar este hecho porque de ahí en adelante cualquier decisión que pudiera tomar cualquier presidente de Estados Unidos iba a estar sujeta a la decisión de implementación de un Congreso donde nunca... Pero Pedro, el Congreso de Estados hasta Unidos vez ratificó el tratado. Sí, pero fueron los propios paneles y los lobbies de los transportistas de Estados Unidos, los Teamsters, y de las ciertas industrias que consolidan grandes cadenas, las que bloquearon en el Congreso la implementación de TLC. Ahora, déjenme seguir en esta lógica, que es un asunto de precio. Parte de los problemas que trae para un país rico abrirse a la economía es que los precios se ajustan. En México, el precio de transporte por kilómetro debe ser 1:10 con respecto al precio en Estados Unidos. No es que yo la quiera hacer aquí de abogado del diablo, pero si yo fuera Teamster, estaría aterrado de que en lugar de que los mexicanos ganen más, ellos vayan a ganar menos. Ese temor puede justificar todo el lobby posible. Sobre el 30 y tantos % más o menos de diferenciales. Pero es correcto, el miedo era precio, Alberto. Pues sí, pero se tenía que homologar en un momento dado, porque estamos dando el mismo servicio, con los mismos equipos y en las mismas condiciones. La idea era que se homologaría el precio. Ellos sí le tuvieron temor no solamente al precio, sino también a las horas de trabajo de los operadores, porque ellos tienen normas muy rígidas en horas de trabajo. Y nosotros traemos operadores trabajando mucho tiempo. Pero a ver, ¿podrían ustedes aceptarme que las normas de allá son mejores? Es decir, que duerma más un trabajador, que sus bujías sean de la mejor calidad, que el camión no liquee, pues hombre, son deseos para el transporte mexicano. Si lo que me pregunto es, ¿por qué no el transporte mexicano ha hecho todo lo posible para parecerse más a aquel y entonces vencer las resistencias? ¿Tendrían ustedes respuesta? Yo te puedo responder. También igualmente, cuando se trataron las reglas del Tratado de Libre Comercio, hubo una liberación de tarifa en México. Esa liberación de tarifa precisamente puso a los transportistas a competir en unas circunstancias desiguales cuando la gran mayoría del transporte que se da de carga en el país, ya sea federal, estatal o municipal, lo hace el llamado hombre camión. Ese hombre camión que está lejos de obtener un recurso por medio de financiamiento para tener el vehículo que requiere tener para hacer su trabajo. A ver, el transportista estadounidense tiene acceso a financiamiento barato, blando, a largo plazo, el mexicano no. Hablemos nada más de diferencias. Allá es el dólar y seguirá siendo el dólar y tendrán el 3, el 4% de interés en su tasa, al igual que no tendrán aranceles en la compra de sus camiones. Vienen aquí a México con una banca totalmente distinta, que suben a 17, 18 en este momento los intereses para poder adquirir un camión nuevo. En fin, una serie de circunstancias que son desiguales, que no le permiten fundamentalmente al hombre camión, que es el que más transporta ahorita en este país. El hombre camión no tiene acceso fácil a ni a un buen transporte, ni a buen financiamiento. Financiamiento, independientemente de todos modos. Y se añade lo que decía Adolfo, y el Estado mexicano no se preocupó por procurar esas condiciones. No se preocupó. Al contrario, al decirte que libera precisamente todas las condiciones, todas estas reglamentaciones que teníamos de transporte que nos permitían a lo mejor poco a poco y en el tiempo competir con los Estados Unidos, nos las quitan. Nos quitan las reglas, fundamentalmente las tarifas, una serie de cuestiones de impuestos, impositivas, no se liberan al mismo tiempo los aranceles en los vehículos que las exigencias para poder pasar a Estados Unidos. Vienen otras circunstancias que no nos permiten pasar a los Estados Unidos. Yo te puedo dar como ejemplo el transporte de Pemex.
El transporte de Pemex. Lo voy a tener ahí porque me tengo que ir a corte y de regreso hablamos del transporte de Pemex, que ese es redituable, ¿no? Porque supongo que habrá otros que no, pero transportar derivados de petróleo, en fin, supongo que será un asunto redituable. Lo comentamos a la vuelta. Quédese con nosotros, volvemos. Todo el Telecán implica desigualdad. Sin duda el Telecán ha beneficiado a empresas mexicanas, pero a grandes empresas mexicanas y a grandes empresas americanas que han podido aprovechar estos beneficios. Y el transporte pues no es la excepción, ¿no? Quienes se van a beneficiar son aquellas empresas que pueden invertir, como tú decías, en los costos importantes para hacer frente a esos requisitos. Las compañías allá son muy grandes, con muchas unidades. Entonces, una compañía con cientos de camiones. Entonces, es mucho más fácil para ellos hacer los trámites. Los trámites son iguales aquí que allá, pero es mucho más fácil administrativo que una gran compañía lo haga para todos sus camiones, a pesar de que cada camión tiene que revisarse físicamente, pero el trámite en general es mucho más fácil para ellos que para las empresas mexicanas, que la mayoría tienen menos de 5 camiones. Es un sector de pequeños empresarios. Entonces, a este sector sí les pesa. Los requisitos, no solamente de seguridad que se imponen en el Telecán, sino este nivel adicional de burocracia y pruebas impuesto por el plan piloto. Difícilmente van a cumplir con estas medidas de seguridad, precisamente por ser tan pequeños. Lo que yo creo que habría que hacer es utilizar ese dinero que van a recibir directamente los dueños de las compañías, que son en la mayoría de los casos los choferes también, ¿verdad? Mete ese dinero en el camión. Son como $10,000 lo que se requiere para poner un camión ahorita al chas con el motor certificado por el EPA 2010, el Environmental Protection Agency de Estados Unidos 2010, igual que en Estados Unidos, y sométanse a lo que es este segundo plan. Por eso es genial esta oportunidad de recibir dinero, de capitalizarse, y en vez de gastarlo en X, pues ponerlo en el motor del camión. Estamos de vuelta en Espiral. Y bueno, antes de irnos a corte, Javier, nos estaba usted contando que, por ejemplo, el transporte de derivados de petróleo o para Pemex, que yo creo que es un negocio muy bueno, que daría para comprar muy buenos camiones que pudieran pasar al otro lado. Y tampoco esos han tenido éxito. Bien, te voy a decir, sí, definitivamente el transporte de Pemex, por sus condiciones, fue el único que mantuvo una tarifa regulada. Todos los demás no tenían tarifa. Esa tarifa regulada fue precisamente para conservar el transporte dedicado de Pemex, que no era posible ni es posible por seguridad nacional licitarlo, como todos piensan que se puede licitar. Pero en fin. Pero usted me está diciendo que uno de los problemas es que se quitaron las tarifas. Se quitan las tarifas. Ahora, ¿en Estados Unidos no hay tarifas? Te voy a decir. No responde eso. En Estados Unidos no hay tarifas. En Estados Unidos hay un nivel y hay una. Pero el mercado define las tarifas. El mercado define, pero tienen una tarifa de referencia. No, pero es una tarifa de referencia no fijada por el Estado. No fijada por el Estado. Nos tendríamos que parecer a ellos si queremos entrar a ese pero mercado. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Tenemos una Comisión Nacional de Competencia que si nos juntamos 2 o 3 para poder pretender poner siquiera una tarifa de referencia, inmediatamente caeríamos en un... La Cámara sugirió una tarifa y hubo problema de competencia. Pero te quiero decir, lo de Pemex. Nosotros nos ajustamos a las exigencias internacionales para poder cruzar a los Estados Unidos y poder traer los productos. Se importan una gran cantidad de gasolinas diario para el consumo nacional en un mercado que no podemos participar.
precisamente, a pesar de que estamos acondicionados para todo esto, 10 años de antigüedad de los vehículos, los equipos para descargar y cargar de primer mundo, todo, no podemos pasar. Entonces, estas circunstancias... Por las medidas proteccionistas que afectan al resto del transporte. Todo esto viene afectando a todo el transporte, te lo doy como un ejemplo nada más. Ahora déjeme entender un poco cómo está el mundo del transporte y el campo, porque pues hay regiones de México que se vieron muy afectadas por el Tratado de Libre Comercio. Era de esperarse, ¿no? Nosotros no somos intensivos en tierra como son Estados Unidos, pero hay regiones del país que le fue muy bien. Hablar de Sinaloa, o hablar incluso de Nuevo León, o hablar del altiplano en ciertas regiones. El campo no le ha ido mal en ciertas regiones. ¿Ahí el transporte se ha desarrollado o están enfrentándose los Mire, similares? el grupo de UNTRAC, Transporte Campesino CNC, fuimos los que nos opusimos al Tratado de Libre Comercio en esa materia, en transporte. ¿Por qué? Porque no éramos ilusos. ¿No eran competitivos? Sabíamos que no era cierto que nos iban a dar el interés. ¿Por qué? Porque muchos compañeros de nosotros compraban vehículos en Estados Unidos al 3 y 4% anual. Sabíamos que eso en México no iba a suceder. Sabíamos el costo de las unidades allá, sabíamos que eso no iba a suceder aquí. ¿Sí? Y sin embargo, un presidente de la República ya entrado en funciones me hizo la propuesta de que le entráramos con camiones comprados nacionales. ¿Usted está hablando de Cedillo, de Salinas no, o de Fox? De Salinas. Salinas. Él personalmente me dijo, Salvador, me están presionando políticamente para que no traigas chatarra de Estados Unidos y tengas trailers nacionales. Bueno, hicimos un programa piloto. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando llevamos los productos agrícolas que entraron por Tijuana, en San Isidro, en la primer caseta que tiene Estados Unidos, nos detuvieron con vehículos nuevos de fábricas mexicanas. ¿Y por qué? Nos detuvo, inmediatamente me trasladé para allá y la razón era porque traía yo motores reciclados, no obstante que me había vendido una fábrica nacional, un vehículo nuevo con un acuerdo y un convenio con el presidente de la República. Y fuimos detenidos y el argumento que se nos dio fue que el que dio a Estados Unidos, que el vehículo, el motor era reciclado. O sea, que Estados Unidos manda los motores para acá y se venden en el país vehículos con motores reciclados. ¿Sí? Y traía yo un chasis nuevo, una factura nueva. Pero el motor no. Pero el motor no. Y por eso fui detenido allá. A ver, Pedro, sí te voy a pedir que un poco nos recuerdes entonces los hechos. Si entiendo bien, ahora recapitulo. 94 terminó el tratado, se advierte que va a haber transporte de pasajeros hasta 96, se advierte que va a haber transporte fronterizo nada más en 98 y que a partir de 98 todo el mundo va a poder transitar por todo el continente del norte americano. Así es. No cumplen los Estados Unidos, cierran la frontera. En 2001 se hace un panel arbitral, que es la máxima instancia para dirimir este tipo de controversias. Lo gana México, lo ganan los transportistas 5-0 y sin embargo seguimos igual. Y ahora entiendo que ustedes lo que están queriendo es un siguiente panel arbitral para que les resarzan pues, todas las pérdidas de estos 11 años. ¿Sigo bien o me regreso? No, y déjame complementar un poco la historia. En 2004 quedó claro que el Ejecutivo de Estados Unidos no tenía facultades para negociar nada. Pero aún así hubo intentos de gobierno a gobierno y se empezaron a hablar los programas pilotos. No tenía facultades por lo que decías, porque el Congreso lo tenía. Si el Congreso no lo hace. De hecho, en 2008, cuando se habla del primer programa piloto, Mary Peters, la que era secretaria de Transporte de Estados Unidos, le dice a su Congreso, si no me apruebas, me vas a generar daños alrededor de $2,000 millones anuales. Ese dato genérico fue el que usó México más adelante en la imposición de sanciones comerciales. ¿Se van a volver ricos los transportistas mexicanos si ganan? No, porque al final de cuentas estos son los números grandes que se han reportado públicamente. $2,000 millones anuales. Así es. Procesalmente hablando, podríamos... No los ve el país todos los días. No, pues no. No, esto es un trabajo pericial muy, muy importante porque para poder calificar en este arbitraje y cobrar daños y perjuicios, tengo que acreditar a todos los señores como inversionistas. Es decir, el señor Salvador pidió un permiso para abrir una empresa en Estados Unidos, se lo negaron. Es una pérdida de negocio. O tenemos lugares donde han penetrado usando discrecionalmente facultades de permiso de ley,
ha penetrado el transporte de Estados Unidos a México, pero no podemos ir para allá. Es una composición bastante... ¿Y dónde está ese panel hoy? ¿Quién va a discutir esto y quién puede...? En 2008 presentamos la denuncia, Ahí es donde entra acá. La demanda. la demanda del panel. O sea, que si lo ganan usted, es uno de los responsables de ese desfalco del Tesoro americano. No, de todo. lo recibe el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2008. De hecho, tuvimos una junta con más de 20 funcionarios del gobierno de Estados Unidos al final del mandato de Bush, que es parte de lo que nos sucedió, donde se discutió quiénes eran los que reclamaban y por qué. Canacar como cámara representa a la industria por ley, pero también está la CONATRAM, la confederación que trae arriba de 100,000 hombres camión, está CNC con 32,000, está CNOP, está CTM. Yo no podemos cerrarle el universo, al contrario, venimos a invitar a todo aquel transportista que sea elegible a adherirse a esta acción. ¿Todavía lo colectiva. pueden hacer? Sí, por si alguien se supuesto. quiere sacar la lotería, más vale que lo busque mañana. No solamente eso, estamos hablando de equidad, estamos hablando de reciprocidad básica y estamos hablando de que un sector social e industrial mexicano por su cuenta está haciendo una reclamación de daños y perjuicios. Alberto, ¿dónde está? ¿Qué posibilidades tiene de ganarse? Pues mira, Ricardo, yo creo que legalmente las tenemos todas, porque hay una sentencia que indica que Estados Unidos violó el tratado. Hay un parque vehicular, hay unos transportistas. La Suprema Corte que de Justicia reclaman. de Estados Unidos se ha metido ya en el tema todavía no. En 2004 es cuando le dice el presidente, si el Congreso no te aprueba no puedes hacer nada. Entonces, nosotros estamos promoviendo la demanda porque todos los transportistas que se apunten, que como lo dijiste ahorita, se pueden apuntar, pero también como cualquier juicio, si tú te incorporas para tener interés jurídico y te apuntas, pues si se resuelve ganas. Si no te apuntaste, pues también te lo dije, podrían decir que te apuntaras. Ahora, las posibilidades de ganar yo creo que las tenemos todas, porque tenemos la razón, está perdido. Es la cuantificación nada más. Ahorita lo único que está viendo en el juicio arbitral no es un juicio de controversia, es un juicio de análisis de cuál es el daño que reciben los transportistas. Se está calculando cuánto les van a pagar por daños y perjuicios. Nada más, por daños y ¿Qué perjuicios. autoridad tiene que decidir esto? Pues el Tesoro de los Estados Unidos. No, ese es el panel arbitral, de El hecho. panel ¿Qué arbitral. va a que- decidir esto? En base a un peritaje muy fuerte. No, pero perdón que me ponga a dudar, pero si nadie le hizo caso la primera resolución del panel arbitral, ¿por qué alguien le haría caso a la segunda resolución Porque del panel Estados arbitral? Unidos es el mayor asunto comercial que nunca haya tenido en su vida, porque nadie le ha presentado nada parecido, porque está negociando la ronda del Pacífico. Pero siento que hay alguna interpretación diferente. Uno es lo que ganó México, donde sí hubo sanciones y sí se pagaron aranceles y cuestiones que sí se pagaron a México Como país. como país. Pero nosotros como industria, que somos los que invertimos, No han recibido nada. porque hay un detalle, Ricardo. A nosotros cuando empezamos las pláticas se nos invitó a invertir y cambiamos. Estados Unidos. ¿Cómo? Cuando empezaron las pláticas de 92. Primero en México. Nuestro gobierno. Primero nos en invita. México. Compren camiones, Claro. entrenle, esto les va a Mejoren beneficiar. sus instalaciones. Contraten personal capacitado para el tráfico internacional. Cambien su parque vehicular. Y conseguir contratos del otro lado también para nosotros tener ya el flujo de carga y tener capacidad de respuesta en cuanto se abriera la frontera. Se invirtieron mucho. Invertimos, de repente dicen, oye, pues no entras, nos quedamos con estas inversiones, muchos se cerraron hasta las cortinas Cientos de millones de y dólares. hasta ahorita no ha habido ningún resarcimiento de este tipo y es lo que nosotros estamos presentando, que si violaron un tratado y ocasionaron a toda una industria un perjuicio, tenemos que cobrarlo porque sí nos dañó. Ahora, que se paguen estos daños y perjuicios no implica que los Teamsters van a dejar que el transporte mexicano entre. Dejen de preguntárselos porque pues no anda uno manco, aunque seamos mexicanos y nos quieran ver. No, iremos ganando en otras batallas. ¿Qué hacer con los Teamsters? Que sí, en efecto, es un sindicato poderosísimo, además muy vinculado con el Partido Demócrata, que acaba de ganar ahora la reelección con Barack Obama. Si tienen alguna estrategia más allá de lo jurídico, digamos, para ganar esa batalla, Bueno, y les hago de una vez la pregunta, ¿y de algo sirve una alianza con Canadá en esa dirección? Los canadienses, eso sí pasan sin ningún problema. Yo quisiera comentar, como dije hace rato, esta es una cuestión de purita equidad. Si yo no puedo entrar, no entro, pero que no entren ellos y me roben mi mercado. Esa sería tu propuesta. Esta es una posición de política pública mexicana.
Ahora, los canadienses o no Perdone, canadienses. Nosotros en la demanda establecemos claramente, única y exclusivamente los daños y perjuicios que pueda haber ocasionado. La cuestión de que si podemos entrar o no podemos entrar nosotros o ellos a nuestro país, eso lo dirimimos en otra mesa, en otra instancia. Nosotros no perseguimos con esta demanda el que nos dejen entrar o que ellos puedan entrar o no. Tiene que quedar muy claro porque se puede confundir. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Nosotros hemos recibido... Nosotros es Canacar. Sí, todo el transporte... Pero a ver, que nos dejen entrar, ¿dónde lo van a discutir? Eso lo seguimos discutiendo con el gobierno y el gobierno se encarga de ver que estas condiciones se puedan desarrollar o no. ¿Y ve posibilidad de que les dejen entrar? No vemos. No. Está derrotado el asunto. No, no como El Tratado de Libre derrotado. Comercio es un coche descompuesto en materia de Algo transporte. parecido. Correcto. Mira, hay que aclarar muy bien, Ricardo, que nosotros en esta demanda arbitral no estamos solicitando que ya abran la frontera y nos dejen pasar, porque el criterio de muchos transportistas es que no queremos que ellos entren y nosotros tampoco. La experiencia es que ellos están adentro, ya se han adueñado del mercado en muchos aspectos. Tú lo ves en las compañías norteamericanas que ya te venden. Pero no quieren entrar, es un mercado muy grande el estadounidense. Nosotros, mira, cuando estemos en posibilidades de competir, entonces sí tenemos oportunidad de entrar. Pero pues esto es como andando a la carreta se acomodan las calabazas. Si no entramos, ¿cómo le vamos a hacer para poder Pero competir? es que, A ver, nosotros lo que está usted preguntando es correcto. Nosotros lo intentamos. La CNCL firmó un convenio para llevar piñas, para llevar madera, para llevar diferentes productos agropecuarios a Estados Unidos. Y a mí como responsable del transporte me dijo en ese entonces el senador Eladio Salvador, usted se encarga de coordinar esto. Como no tenían la flotilla suficiente, coordinamos con Canacar. Y cuando ya estaba todo para llevar las piñas a Estados Unidos, resulta que los costos de nuestras unidades ya no eran competitivos para los norteamericanos, pero aparte no podían entrar nuestras unidades, ni las de ellos ni las de nosotros. Estoy entendiendo bien lo que están diciendo. Vamos a cerrar la frontera de ambos lados en materia de transporte, eso ya no tiene solución. Hay que pagar daños y perjuicios y con eso quedarnos tranquilos ambas partes, que es una regresión del Tratado de Libre Comercio. ¿Estoy entendiendo bien? Necesitamos rectificar el Tratado de Libre Comercio y hablar de realidades. Mientras no tengamos las mismas condiciones los transportistas mexicanos para competir en intereses de nuestras unidades, en aranceles, créditos, en todo, mientras no tengamos eso, nunca he visto yo, Ricardo, que una sardina se trague una ballena. Vamos a poner, porque se nos acabó el tiempo. Está aquí el señor Guajardo, secretario de Economía. Lo tiene ahí sentado, imaginariamente. ¿Qué le dirían a este respecto? Porque aquí se dijo hace un momento, el liderazgo del Estado no está. Y perdón, pero tienen un minuto para mandarle un mensaje eventualmente a la futura autoridad o a la que ya es autoridad con respecto a este tema. Reciprocidad mínima. Señor Guajardo, invítenos a dialogar para decirle cómo está el transporte, escuchen nuestras posiciones y después tomemos una determinación que nos permita progresar todos. Y nuestro planteamiento inicial es reciprocidad mínima. Que ellos no entren si nosotros no entramos. Y dignidad nacional y protección a mi industria. Yo le diría, revisemos un estudio que ya tuvimos allá en la Secretaría de Economía en el sexenio anterior, donde manifestamos toda nuestra postura para poder por lo menos iniciar diálogo para ver y tratar este tema. Yo le diría a la Secretaría de Hacienda, Economía y a SCT que a los campesinos se les permita ya la entrada de los vehículos usados y con eso nosotros resolveríamos el problema para circular aquí con la entrada de esos vehículos, porque hasta ahorita se nos ha declarado delincuentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vehículo que ande circulando detienen al campesino y va a la cárcel. El vehículo chocolate. Así es. A pesar de que en efecto también el tratado preveía ya la posibilidad. Ya deberían de estar entrando tanto trailers como con Estamos precio viendo bajo. los primeros síntomas de una regresión proteccionista. Ya habrá sentido, tendrá sentido hablar de esto una vez que se resuelva lo del O panel. que paguen. Pero ahí le va, quien subió el costo de los impuestos para la entrada de los vehículos aquí no fue Estados Unidos, fue México, fue el presidente saliente. Les agradezco muchísimo que hayan traído este tema de interés Espiral, que nos hayan explicado con esa amabilidad, incluso buen sentido del humor, que no es fácil cuando uno debe estar muy enojado después de estas trastadas que nos han contado. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.